Buenas noches, bienvenidos una vez más a nuestro programa Juntos Estudiando la Biblia para este sábado 15 de octubre. Ya vamos a la mitad del 10º mes del año, prácticamente este año 2022 ya se nos está yendo. Bonito título el del programa, digo, porque Juntos Estudiando la Biblia nos lleva a una coinonía de estudio donde podemos nosotros, todos los hijos de Dios, todas las hijas de Dios, podemos estudiar la Biblia, que es el mejor libro que puede existir sobre la faz de la tierra. Y digo esto porque la Biblia ha sido un libro atacado, ha querido ser destruido, erradicado, pero eso es una misión imposible básicamente porque es el libro de la palabra de Dios. Una revelación cerrada, y digo que es una revelación cerrada porque nadie le puede quitar ni poner ya a las Santas Escrituras. Así que bienvenidos a este programa. Seguimos con módulos de capacitación acerca del liderazgo. Hoy pues quiero compartirles un tema bastante interesante a todos y a cada uno de ustedes. Seguir creciendo para seguir dirigiendo. Repito, seguir creciendo para seguir dirigiendo. Qué importante título o tema de este programa Juntos Estudiando la Biblia. Realmente todos aquellos que tenemos el privilegio de ser líderes, de dirigir a alguien en la obra de Dios para alcanzar a otras almas, es muy importante tener presente siempre que es importante que el reino de los cielos es dinámico, no es estático. Significa que cada día nosotros debemos de hacer de la mejora continua el día a día. Tenemos que irnos capacitando, preparándonos espiritualmente, también intelectualmente, para servir a Dios de la mejor manera y poder llevar a las ovejas de Dios que Dios nos ha confiado a mejores pastos. Dicho de otra manera, a las profundidades de la palabra de Dios de manera práctica. Porque realmente nuestro propósito no debe ser formar teólogos, sino formar gente, discípulos, mejor dicho, discipular personas que puedan vivir el Evangelio de Cristo de una manera práctica todos los días de su vida en cada asunto que les toque enfrentar. Así que seguir creciendo para seguir dirigiendo. Basamos este tema en la Escritura, basado en la Escritura en 2 de Pedro 3:18, que dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Interesante esta palabra que tenemos como texto de introducción en esta noche. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Toda la Escritura tiene de manera explícita o implícita la divina persona de nuestro Señor Jesucristo. Él fue antes, es y será. Abarca todos los tiempos, todas las edades y trasciende cualquier límite de tiempo que nosotros podamos creer la persona divina de nuestro Señor Jesucristo. Él es magnificado en cada parte de la Escritura. Así que esta Escritura nos invita a que usted y yo, a través de este verbo crecer, de una manera continua, de una manera diaria, estemos nosotros capacitándonos, preparándonos para liderar a aquellas personas que Dios ha puesto bajo nuestra dirección. Hago una aclaración también a esto. Líderes somos todos. ¿Por qué puedo decir esto? Líder no es el que tiene una posición formal o un puesto. No necesariamente. Líder es aquel que las personas siguen. Así que usted y yo, todos los hijos de Dios, estamos llamados a ser líderes de influencia de parte de Dios. Ese es el deseo de Dios, ese es el deseo del corazón de Dios. Antes bien, creced. Quiero detenerme un poquito con este verbo. Ninguno de nosotros hablamos en estas tierras creced. Nosotros no hablamos ese español. Este verso es extraído de la Reina Valera 1960. Este español nosotros no es el cotidiano nuestro. Nosotros no decimos crecer. Nosotros decimos crecer en nuestra generalidad. Sin embargo, significan lo mismo y son derivados el uno del otro. Por lo tanto, podemos decir que crecer, como está en la Escritura, es un verbo que está en su forma infinitiva. Significa que hoy Dios nos dice crecer,
mañana nos va a decir creced. Dentro de una semana nos va a decir creced. Dentro de un mes igualmente, dentro de un año, 10 años. Significa que este verbo sí está infinitivo, o sea, que para nosotros es un reto, es una invitación a seguirnos capacitándonos continuamente para poder liderar. Eso es lo que dice, en pocas palabras, este verbo. Quiero continuar más adelante. Quiero llevarlos a un encuentro interpersonal entre dos personajes de la Biblia, del Antiguo Testamento. Uno de ellos es muy conocido por todos y cada uno de nosotros, Moisés y Jetro, su suegro Jetro. Quiero sacar una enseñanza y compartirla con ustedes en esta noche acerca de este tema de la importancia de seguir creciendo para seguir dirigiendo. Recuerde, todo aquel que ha sido llamado de parte de Dios a ejercer algún tipo de liderazgo, tomando en cuenta que todos podemos tener la oportunidad de ser líderes de influencia alrededor nuestro, estamos llamados para seguir dirigiendo, para seguir obrando de la mejor manera nuestro liderazgo. Estamos llamados a capacitarnos de manera continua. Moisés y Jetro nos van a mostrar en su encuentro en el desierto unas enseñanzas preciosas, mejor dicho. 5 enseñanzas quiero compartirte en esta noche para reforzar este tema de seguir creciendo, para seguir dirigiendo, basado en este encuentro de Moisés y Jetro. Quiero hablarte brevemente de ambos. Moisés, como todos lo sabemos, el gran hombre, el gran siervo de Dios, que después de un proceso especial Dios usó para liberar a su pueblo de la esclavitud, de la cautividad de Egipto. Jetro, por su parte, sacerdote de Madián, que se convirtió por una coyuntura histórica en el suegro de Moisés, padre de Séfora, la esposa de Moisés. Y vemos que en una visita que hace Jetro a su yerno en el desierto, cuando Moisés ya era un líder consumado del pueblo de Israel, y mire qué importante, me detengo un ratito aquí, Moisés era ya un líder consumado ante los ojos del pueblo de Israel. Había pasado ya cierto tiempo de la salida de Egipto. Dios había usado la vida de Moisés a través de las plagas para poder doblarle, digamos, de alguna manera el brazo a Faraón, rey de Egipto. Dios había abierto ya el Mar Rojo delante de todo el pueblo de Israel. Y toda esa fama de todos los grandes eventos que Jehová había hecho para beneficio de su pueblo Israel llegó a los oídos de todos los pueblos que eran vecinos de aquellas tierras. Y todos temían al pueblo de Israel porque sabían que el único y verdadero Dios estaba en medio de ellos. Y Moisés, ojo con esto, era el representante directo de Dios en ese momento, en ese contexto histórico. Moisés era el embajador del cielo sobre la tierra. Moisés era ya un líder consumado, repito. Sin embargo, en el libro de Éxodo, en el capítulo 18, en el cual nosotros vamos a presentarles este estudio, nos vamos a dar cuenta que este líder ya consumado tiene la oportunidad de aprender algo que él estaba haciendo mal, corregirlo y hacerlo de una mejor manera. Dicho de otra manera, Moisés tuvo la oportunidad de aprender algo nuevo, siendo un líder consumado, convirtiéndose esta relación interpersonal o este encuentro interpersonal entre Moisés y Jetro en una preciosa oportunidad para nosotros hoy en esta noche para poder analizar qué pasó y qué podemos aprender de este encuentro. Vamos, por favor, y síganme con mucha atención. Quiero hablarte de 5 puntos, te dije al inicio, que debemos de estar atentos, que debemos de desarrollar para poder seguir creciendo y seguir dirigiendo de la misma manera. El primer punto, conéctese con cristianos maduros. Éxodo 18, del verso del 8 al 11 les leo. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor a Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo los había librado Jehová. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de las manos de los egipcios. Verso 10, y Jetro dijo, bendito sea Jehová que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón.
y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. 11. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses. Qué importante este punto número 1. Conéctese con cristianos maduros. ¿Quiere usted seguir creciendo para seguir dirigiendo? Este es el primer paso que hay que dar. Tenemos que rodearnos con las personas apropiadas, hermanos, con las personas correctas, con los cristianos correctos. Porque hay cristianos maduros, hay cristianos en proceso de formación y hay cristianos que conocemos como neófitos. Debemos de tener cuidado de clarificar con quién nos vamos a rodear. Hay un dicho que por supuesto no está en la Biblia, que dice que el que con lobos anda, a aullar aprende. Significa que uno adquiere ciertos comportamientos de las personas con las cuales se rodea, ya sea para bien o sea para mal. En este caso, es importante, si nosotros queremos seguir creciendo como líderes, para seguir dirigiendo, es imperativo, mejor dicho, que nosotros nos rodeemos con las personas cristianas, propicias, correctas, y que sean como un abono espiritual para nuestra vida. O sea, que nos hagan crecer, que nos enseñen. Estas personas deben de tener ciertas características que Jetro, el suegro de Moisés, nos muestra. Primero, Jetro conocía de Dios. O sea que nosotros tenemos que hablar con personas o rodearnos con personas. Si queremos crecer, tenemos que rodearnos con personas mínimo que estén en la estatura de fe nuestra. Mínimo, no hacia abajo. Mínimo que estén como nosotros. Lo ideal es que sean personas aún más maduras que nosotros en su relación con Dios. Porque ellos nos pueden aportar valores agregados de sus experiencias que pueden replicarse de alguna manera en nuestra vida para bien. Jetro era una persona, no era cualquier persona. Conocía del Dios de Moisés, conocía el Dios del monte Sinaí. Era el sacerdote de Madián. Recuerden que cuando apareció en escena en la vida de Jetro Moisés, Jetro era un sacerdote de Madián. Otra cosa que es muy importante, Jetro, al ser suegro de Moisés, cronológicamente era mayor que él en edad. Esto nos da también otra pista que debemos de seguir para rodearnos de las personas correctas. Usted y yo nos debemos de rodear de personas que tengan más millas recorridas en su relación con Dios. Esto refuerza el punto que dije anteriormente. Tenemos que saber clasificar, mejor dicho, y rodearnos de aquellos cristianos, de aquellos hermanos, que hay muchos, en el caso particular de nuestra casa en CCI, yo se lo puedo testificar como pastor. Tenemos personas alrededor nuestro que han recorrido y tienen recorrida millas más que nosotros en su caminar espiritual. Yo tengo compañeros pastores que me llevan un par de millas, por no decir más, en su relación con Dios. Esas personas yo me tengo que pegar a ellas porque sé que me van a enseñar algo positivo, algo que ellos ya pasaron, me lo pueden enseñar en mi vida. Cuanto más nuestro pastor rector, que Dios ha puesto como cabeza en esta iglesia. Es una persona que en su relación, en su búsqueda con Dios, en las experiencias de fe que le ha tocado vivir, principalmente con la construcción de este templo que él comparte cada vez que predica. Personas así, personas con más millas que nosotros, son las personas que nosotros debemos de rodearnos para poder crecer, para seguir dirigiendo al pueblo que Dios nos está confiando, o a las personas que Dios está permitiendo, a las cuales nosotros seamos símbolo y fuente de bendición. Así que, punto número 1, conéctese con personas maduras, con cristianos maduros. Rodéese de este tipo de personas y miremos los ejemplos de Moisés con Josué, de Elías y Eliseo, de Pablo con Timoteo. Josué sustituyó a Moisés. Se le pegó siendo joven a Moisés, aprendió mucho de Moisés y después fue el sucesor de Moisés. ¿Qué podemos decir de Eliseo? Que sustituyó al hombre que hacía llover fuego del cielo. Fue discípulo de él. Eso nos da una pista de los frutos de pegarse a las personas correctas, de rodearse de las personas correctas, mejor dicho. Y tenemos al joven Timoteo, que se acercó a Pablo
quien fue su maestro. Continuamos con el punto número 2, aprenda a escuchar, y esto lo vamos a discernir, o a discutir, mejor dicho, sobre el capítulo 18, siempre en los versos del 13 al 17. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: ponga atención, no está bien lo que haces. El punto número 2, aprenda a escuchar. Si queremos seguir creciendo para seguir dirigiendo, es importante aprender no solamente a oír, sino a escuchar. Ir más allá de la parte fisiológica de solamente oír. Tenemos que escuchar, o sea que tenemos que meterle un poquito de mente, de entendimiento, de análisis a lo que oímos. Mire, Moisés tenía un trabajo agotador. Imagínese usted un hombre en el desierto. No había aire acondicionado, no había oficinas de aire acondicionado. Sentado y frente de él una enorme fila desde la mañana hasta la tarde. No dice la Biblia cuántas personas, pero yo creo que eran centenares de personas por día. Paradas para esperar un turno para que el profeta de Dios los atendiera. Solo imagínese el agotador trabajo para Moisés y la agotadora espera para aquellos que esperaban llevar sus asuntos al nombre de Dios. Jetro, el suegro, observa y cuestiona. Ojo, si nosotros como líderes queremos seguir creciendo, debemos desarrollar la capacidad de escuchar cuestionamientos, aunque no nos guste mucho el tema. Tenemos que aprender a escuchar cuestionamientos. Claro, tenemos que discernir que hay personas que van a cuestionar solo por cuestionar, pero también van a haber personas que van a cuestionar de manera propositiva, o sea que nos quieren enseñar algo. Este es el caso de Jetro. Jetro vio a su yerno haciendo esa barbaridad y le dijo, no está bien lo que haces. O sea, te estás matando tú, Moisés, y estás matando a este pueblo. Es lo que le está diciendo de otras maneras cuando le dice, desfallecerás tú y todo este pueblo. Y aquí viene otro punto que es muy importante para nosotros. La Biblia nos invita a que nosotros tenemos la capacidad de examinar todo y retener lo bueno, dice la Escritura. ¿Qué significa esto? Nosotros no nos podemos dar el lujo de no escuchar cuestionamientos, aunque dentro de esos cuestionamientos vengan cuestionamientos con malas intenciones. Pero nosotros tenemos que desarrollar la capacidad de ser como una esponja, absorberlos todos, no creerlos todos, no caminar con todos, no seguir a todos. Tenemos que entonces discernirlo, examinar, dice la palabra. O sea, tenemos que tomarnos un momento y en oración ver si aquellos que nos están cuestionando realmente de parte de Dios o simplemente es algún celo, alguna envidia o no sé qué, alguna cosa mala. Pero no podemos desechar a priori los cuestionamientos porque son excelentes herramientas para nuestro crecimiento como líderes. Así que recuerda, el punto número 2. Aprende a escuchar. Punto 3. Discierna la voz de Dios a través de otras personas. Este punto es bastante interesante porque hay muchas personas que pasan engañados, hermanos. Y mire, es fuerte decir esto. Hay mucho cristiano engañado que dice esto. Mire, es que a mí Dios me habla directamente. Yo no necesito que nadie más me diga. Mire, ese es un error. Es un error tanto creerle todo al hombre, como es un error de igual manera, del mismo peso, creer que Dios no puede usar hombres para hablarle. O sea, tenemos que buscar un equilibrio en nuestra vida para ser líderes maduros que podamos seguir creciendo para dirigir a otros. Punto 3. Discierna la voz de Dios a través de otras personas. No dice simplemente escucha y crea, dice discierna. Esa es la palabra clave. Dice Éxodo 18, del verso 18 al 20. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo. Porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo.
Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Mire qué atrevido Jetro. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. O sea, Jetro le está diciendo a su yerno, Dios te está hablando por medio de mí. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos, o sea al pueblo, las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Qué importante punto este número 3. Discierna la voz de Dios a través de otras personas. Discernir significa, hermanos, ver más allá de lo que se ve a simple vista, o sea, con el ojo natural, pues. Discernir significa ver con los ojos espirituales lo que no se ve con los ojos físicos. Discernir, hermanos, es una disciplina y está fundamentada en la sabiduría. O sea, que para poder discernir yo necesito tener sabiduría, necesito tener una base de sabiduría. Pero bendita la palabra de Dios que en el libro de Santiago nos dice, nos promete y nos ofrece que si alguno de nosotros, dice, tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, dice, el cual da a todos abundantemente y le será dada sin reproche. O sea, sin queja, pues. Pida toda la sabiduría que necesite y se la va a pedir a la fuente de la sabiduría, que en este caso es nuestro mismo Dios. Y dice el libro de Santiago que es una promesa que hace, que nos será dada. Usted y yo estamos llamados en cada oración, en nuestros tiempos de oración, a pedir sabiduría a Dios para aprender a discernir. Y los que somos líderes, aprender de manera puntual a discernir la voz de Dios a través de otras personas. Repito, no todo lo que le diga el hombre viene de Dios, pero recuerde, Dios usa hombres para hablar. Mire qué interesante esto. O sea que, dicho de otra manera, aquí los dos extremos son los malos. Tenemos que buscar un punto medio, basado en el discernimiento. Tenemos que discernir que esta persona que nos hable, realmente Dios está atrás de ella. Y no va a ser el enemigo de nuestras almas, o las emociones de esta persona, o los deseos de esta persona, o las capacidades intelectuales de esta persona. Que pueden tener buenas intenciones, pero no bastan las buenas intenciones en el caminar con Dios. Tenemos que asegurarnos, escuchar la mismísima voz de Dios a través del discernimiento. Por supuesto, el discernimiento hay que ejercitarlo. ¿Qué significa esto? Como todo, prueba y error. Nos va a dar miedo al principio, nos podemos equivocar, pero hermanos, recuerde, solo el que no hace nada no se equivoca. O sea, dicho de otra manera, usted y yo, si queremos crecer como líderes para dirigir a otros en su crecimiento, estamos llamados al principio a cometer errores. Es que no hay otra escuela, hermanos. Tenemos que aprender a veces a base del dolor, del error, de la pena, de la vergüenza, pero todo eso nos va formando, nos va puliendo para ser esos instrumentos idóneos en las manos de Dios. Continuamos. Punto número 4. Encuentre el equilibrio entre humildad y conocimiento. ¿Quiere seguir creciendo para seguir dirigiendo? Punto 4. Encuentre el equilibrio entre humildad y conocimiento. Leo para ustedes, siempre en el capítulo 18 de Éxodo, de los versos 21 al 24. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro, y ponga atención, la parte final, e hizo todo lo que dijo. No dice que hizo parte de lo que le dijo, dice, e hizo todo lo que le dijo. ¿Por qué? ¿Por qué Moisés hizo todo lo que su suegro le había dicho? En primer lugar, y eso tiene que ver con el punto anterior, Moisés había discernido que Jetro no hablaba por sí mismo,
sino que Jetro hablaba por Dios. Lo pudo discernir de manera apropiada y correcta Moisés. Por eso Moisés accedió a hacer lo que su suegro le dijo. Mire qué interesante esto que le voy a compartir ahora. Moisés era un hombre que hablaba cara a cara con Dios. Jetro no. ¿Qué tal? ¿Qué tal usted y qué tal yo en los zapatos de Moisés? Nosotros hablando directamente con Dios, o sea, face to face, como dicen en inglés, cara a cara. Y nos aparece ahí el suegro que no ha hablado con Dios nunca cara a cara como nosotros. Estoy hablando hipotéticamente. Y viene Moisés y tiene la capacidad de prestar sus oídos para escuchar a su suegro. El hombre que escuchaba y hablaba con Dios cara a cara. ¿Qué tal, hermanos? ¿Qué virtud muestra Moisés al hacer esto? Y es una virtud que usted y yo necesitamos para seguir creciendo y poder seguir dirigiendo, hermanos. Esto es la médula ósea de todo este estudio de esta noche. Esto que te voy a compartir ahora es el punto principal, básicamente, de esta enseñanza. ¿Cuál era la virtud que tenía este hombre que tiempo atrás Dios lo había usado como un instrumento apocalíptico sobre el imperio más grande del mundo de aquel entonces, Egipto, y a través de las plagas demostrar que solo existía un único y verdadero Dios, Jehová de los ejércitos? Ese hombre que también se paró frente al mar rojo con un báculo, una vara de madera, y el mar rojo se abrió en dos para que pasara el pueblo en seco. Y cuando quiso pasar a las huestes del ejército de Egipto, el mar se cerró y ese ejército desapareció para siempre. Ese era Moisés. Pero Moisés tuvo la capacidad de escuchar a su suegro. La virtud que tenía Moisés, y que la Biblia da fe de ella, es que era el hombre más manso que había existido, dice la Escritura. Dicho de otra manera, la virtud era de un hombre con un corazón quebrantado, un corazón humilde, donde el yo era un cadáver, donde el yo estaba muerto desde hacía mucho tiempo. Un hombre con estas características de escuchar a Dios, de haber sido usado por Dios de la manera más prodigiosa que usted y yo nos podemos imaginar, tuvo la humildad de escuchar a su suegro a pesar de que él tenía muchos conocimientos. Usted y yo podemos tener muchas capacitaciones, mucho conocimiento. Tiene que estar por debajo del desarrollo de esta virtud llamada humildad. Y por último, punto número 5, delegue. ¿Quiere seguir creciendo para seguir dirigiendo? Delegue, es trabajo en equipo. Éxodo 18, versos 25 y 26 dice: escogió Moisés varones de virtud entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. No fueron las universidades, hermanos, que inventaron el principio de la administración. Eso está en la Biblia y su creador es Dios. Dios es el mejor administrador de todas las cosas. Importante, Dios honró el servicio de los jefes sobre 10 como los jefes sobre 1000. Aquí hay una enseñanza. No importa el nivel de liderazgo que donde Dios nos ponga, abajo, en medio o arriba, Dios va a honrar ese servicio porque para Él trabajamos. Así que hagámoslo de la mejor manera. Esto era bueno para Moisés. Imagínense qué gran descanso para Moisés ahora concentrarse en las cosas principales, en las cosas graves, en las cosas grandotas y dejarle las cosas pequeñas a estos jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Qué descanso para Moisés después de pasar todo el día sentado desde que salía el sol hasta que se ponía, escuchando las quejas de todo el pueblo y todos sus asuntos. Era bueno para los líderes que Moisés escogió, porque se iban a formar, se iban a capacitar y todos iban a crecer. Era bueno para la congregación, porque también ellos iban a ser capacitados al conocer las ordenanzas de manera directa de parte de Dios. Dicho de otra manera, todos salían ganando.
Si nosotros seguimos creciendo para seguir dirigiendo, todos vamos a salir ganando. Y por último, quiero dejarles este pensamiento del gran evangelista D.L. Moody, un evangelista estadounidense. Dice: es mejor el poner a 100 hombres a trabajar que hacer el trabajo de 100 hombres. Nosotros en esta casa tenemos una máxima en la cual creemos. Preferimos muchos haciendo poco que pocos haciendo mucho. Dios los bendiga y será hasta la próxima. Bendiciones.